¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero conversar en su casa con una persona que hacía tiempo que no venía para acá y que en el curso de los meses usted ya se ha dado cuenta que cambió de tienda política, dejó la tienda política en que estaba y hoy día es una senadora independiente de un movimiento independiente. Antes era senadora de Renovación Nacional. Hoy día conversamos en su casa con la senadora Lili Pérez. Senadora, gusto tenerla por acá. Bien, Rodrigo, feliz. Bueno, yo siempre cuando venía a esta entrevista yo corregía y decía, yo soy senadora de la Quinta Cordillera y sigo siendo senadora de la Quinta Cordillera. La gente a mí me eligió como senadora de la Quinta Cordillera, no importando en qué sector estaba, por mi trabajo, por quién soy, por mi historia y por mi trayectoria. Pero eso ya se va a acabar. Usted si continúa, persevera y va a tratar de continuar en el Senado, ahora la elección sería por toda la quinta región como era antiguamente. Efectivamente, se va a reunir en una sola región, lo cual es lamentable porque creo que de alguna forma se invisibilizan muchos más los problemas que nosotros tenemos en la zona interior. Pero bueno, lo importante es que como yo soy una senadora muy regionalista, que vivo acá además en la región, obviamente los problemas de la cordillera siempre van a estar presentes en toda nuestra región en totalidad. Así que eso es muy importante. Se va a requerir moverse por toda la... Porque un senador o senadora de la quinta región incluye votación de las comunas más fuertes y más grandes que son Valparaíso y Viña del Mar. Y que eso va a ser lo que va digamos, a dar el punto de diferencia. Y así, por ejemplo, que dicen que la UDI quiere poner de candidata a senadora, al parecer, a la alcaldesa de Viña del Mar, y también de candidato a diputado al alcalde de Valparaíso. ¿Y ustedes a quién van a poner? Porque esta separación, esta decisión de Renovación Nacional me recuerda un poco a la de la democracia cristiana cuando primero fue el MAPU, después la izquierda cristiana y se empezó a parcializar. ¿Cómo se llegó a esto, señor? A ver, lo primero, Rodrigo, estoy feliz de estar con usted acá en el programa una vez más. Y lo segundo, que las cosas se van construyendo de a poco. Son procesos, la vida es un proceso y claramente había que hacer algo nuevo. La alianza, entendida como está, es una alianza que no dio el ancho durante los 4 años de gobierno del presidente Piñera, una alianza que dedicó a destruirse mucho más internamente que a crecer hacia afuera. Y por supuesto, yo trabajé con mucha cariño y lealtad los 4 años del gobierno, de principio a fin, fui su vocera en segunda vuelta, fui la vocera de Belín Matei, representando a toda la alianza en la campaña presidencial, donde éramos bien pocos. ¿Se acuerda usted que éramos como muy pocos los que estuvimos ahí? No salimos corriendo, sino que nos jugamos ahí con las botas hasta el final. Y ahora este es un proyecto maravilloso, el proyecto ¿Cómo se entiende eso? Porque usted misma ha dicho lo que era, lo que fue. Yo además podría recordarle cómo usted entró a la política. Explíqueme qué significa este movimiento Amplitud. ¿Por qué lo que antes usted no estaba, o por lo menos su partido, y usted votaba evidentemente por su partido, no estaba por aquello, no sé, digamos, estas reformas, el binominal, ¿por qué ahora estar en eso ustedes? A ver, yo pertenezco a un grupo que siempre estuvimos por las reformas. Reforma binominal toda la vida. Usted puede ver cualquiera de mis entrevistas, de cuando yo era concejal de la Florida. Siempre he considerado que el sistema binominal es un sistema que ha dividido mucho a nuestro país, ha polarizado en exceso las coaliciones y no permite ver los intermedios, los colores, los grises. ¿Es blanco o es negro? ¿Es un bando o es otro bando? Yo siempre he sido como concejal, como diputada y ahora como senadora, siempre he sido una mujer que está en la política muy ciudadana, que nunca he llevado adelante el rol o la bandera de un solo sector de la política, sino una cosa mucho más transversal. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo en Amplitud obedece a eso, a una cosa mucho más transversal. Pero por ejemplo, frente por ejemplo a la reforma educacional, ¿qué posición tiene usted? Ustedes han ido a entregarle apoyo al ministro Peñailillo, pero resulta que los votantes... ¿Apoyo? En la reforma tributaria. Por lo menos... En la tributaria, yo fui la única que la votó en contra.
Bueno, pero en términos de la reforma... La única que hizo lo pero correcto. ustedes fueron a la moneda de una u otra manera para decir A ver, aquí estamos. No, a ver, aquí hay 3 reformas que están en discusión. Lo que pasa es que el gobierno tiene a todo el mundo un poco mareado, Rodrigo, no solamente usted con tantas reformas. La reforma tributaria es una pésima reforma para Chile. Usted la votó en contra. Y yo la voté en contra y estoy muy contenta de haberla votado en contra porque el país se da cuenta de que el problema económico va a ir cada día acrecentándose mucho más y a mí me parece lamentable que el resto de la gente de la Alianza la haya votado. Aclaremos esto porque reforma tributaria, se pierde un poco. Por eso, porque hay muchas reformas. Es que se pierde un poco, no pega ni junta verla a usted, a César Molina, a Joaquín Godoy y a otros más en la moneda con las autoridades de este gobierno de la nueva mayoría, digamos. Llama la atención, por eso precisemos en relación a lo por que eso yo ustedes le estoy son. contando de cada reforma. Reforma tributaria nosotros la votamos en contra. ¿Por qué? Amplitud es un movimiento de centro derecha liberal, moderno y social. Nuestro eje es la libertad. Libertad económica, libertad de emprendimiento, libertad en temas de valor personal, cultural, espiritual, que cada persona viva su vida como la quiere vivir como un adulto, y libertad en temas políticos. Ese es nuestro eje y ahí nos movemos en todas las reformas. Por lo tanto, reforma tributaria obviamente en contra, porque va en contra de la libertad de emprender, va en contra de la libertad económica y lo que hace es dañar. Y por lo tanto la votamos en contra. Los diputados de Amplitud en contra en la Cámara Baja y yo en el Senado. ¿Y cómo se consiguen los recursos para hacer los cambios si no es con la reforma tributaria? ¿Y por qué no se hizo un royalty a la mediana minería? ¿Y por qué no se hace una reforma realmente grande y gruesa con las grandes empresas? ¿Por qué se le mete la mano al bolsillo a la clase media? Ese es nuestro punto. Nosotros dimos alternativas. El gobierno quería negociar con Amplitud. Nosotros le entregamos al ministro de Hacienda nuestras propuestas, pero nuestras propuestas eran mucho más modernas. Eran descentralización tributaria, que quedaran los tributos en las regiones, eventualmente un royalty a la minería. De hecho, presentamos las indicaciones a la mediana, porque la grande ya paga bastante royalty, no es necesario un nuevo royalty para ello, pero la mediana no. Y además, algo muy importante, que era subir más a las grandes empresas, pero bajar los impuestos a las personas. Y el gobierno hizo todo lo contrario. Pero el gobierno, sus votos en esta parte aparentemente no van a ser necesarios porque consiguió otros votos de la derecha para este tema de la reforma tributaria. Claro. Y la derecha le permitió al gobierno, primero, diluir su responsabilidad en la conducción económica de Chile, lo cual es un error político infinito. Y en segundo lugar, si usted hubiera visto al ministro de Hacienda echado para atrás, él no tuvo que defender la reforma tributaria en las 2 sesiones del Senado porque tuvo a la gente de la Alianza a defender. Paréntesis, cuando usted dice, ¿ustedes no son derecha entonces? Somos de centro derecha, somos un movimiento independiente de centro derecha. Ya, pero entonces no es la derecha. O sea... No, pues, porque habían senadores que ellos se definen como derecha, dura, y defendieron al gobierno una reforma tributaria que es pésima para Chile. Usted sabe, pues, lea las intervenciones. Pero dígalo. No, lo mismo. Okay. Pero está lleno. Vamos a la reforma educacional. Está lleno. Reforma educacional. En reforma educacional nosotros hemos hecho hartos encuentros aquí en la región, con los padres, con apoderados, con alumnos, que eso también es muy importante escucharlo, con profesores y con sostenedores. Esos sostenedores, a nuestro juicio, son emprendedores de la educación. Por lo tanto, cuando un emprendedor de la educación ha invertido, se ha endeudado, ama su proyecto educativo, estoy pensando en un Pato Cornejo, que es un alcance de nombre del tenista, en los Andes, por ejemplo. Estoy pensando en los del Colegio Alcántara, en Quilpué, por dar ejemplos. Tenemos muchos ejemplos en nuestra región. Uno dice, ¿por qué el gobierno quiere expropiar lo que ellos han hecho? En materia de educación, nosotros le hemos entregado a la presidenta Bachelet, a través del ministro Interior, y al ministro Eizaguirre, y durante comienzos de esta semana que está terminando, nuestros equipos técnicos han estado trabajando juntos en educación, a ver si es que podemos convencer al gobierno de que nos siga en una postura tan de choque, en términos de que los emprendedores de la educación creemos que deben mantenerse, porque debe mantenerse el vínculo de los privados en la educación para dar cobertura. El ministro Eizaguirre con su... Yo, sin mencionar a nadie, pero que el ensayo se lo calce quien le corresponda. Claro. Hay muchos de estos emprendedores, hay algunos, no muchos, algunos, precisamente, algunos, que son un muy mal ejemplo porque
hacen que el ministro Izaguirre, los que andan en Hammer o los que andan en Mercedes-Benz. Entonces, el problema es que en la región existen algunos que hacen de que la propuesta del gobierno por parte de los papás de los que van a ese colegio particular subvencionado o a ese liceo particular subvencionado digan, en realidad algo hay de esto, porque ha habido alguna ostentación sobre esto. Rodrigo, bueno, me lo dice a mí, yo tengo autoridad para hablar de esto. Fui la única senadora de la Alianza que voté en contra de los fondos del lucro con fondos del Estado, la única. Ahora nadie defiende el lucro, visto como un abuso de la ganancia. El lucro es legítimo si el lucro es equitativo. Y además si está asociado, en este caso... ¿A usted le parece aquello? Si está asociado además a la calidad en materia de educación y no asociado a un gran negocio de la Ahora, educación. el problema es cuando es con fondos públicos. El problema es que eso es lo que plantea el gobierno. ¿Se puede permitir el lucro con fondos públicos? Yo sé que hay una tremenda discusión al respecto. Aquí estamos hablando de educación y no de construcción. No estamos hablando de la subvención que se le entrega a una empresa constructora. Sí, claro. Estamos hablando de educación. La subvención escolar debe de ir íntegra al proyecto educativo. Y en ese entendido, además si eso está asociado a calidad, nosotros creemos en Amplitud, y el presidente de la Comisión de Amplitud es Pedro Sariego, que además es profesor de la Santa María, acá de la región. Nosotros hemos expuesto que creemos que en ese caso sí los emprendedores de la educación tienen que tener su legítima retribución en materia de ganancia. ¿Y cómo van a votar ustedes en Ya, pero déjeme seguirle contar. No se me ponga tan ansioso. Lo que pasa es que los tiempos, senadora, los tiempos son muy cortos y además esto hay que desmenuzarlo. Por eso, porque es muy de fondo. Es muy Entonces, difícil la gente en materia entenderlo. de reforma educacional, nosotros estamos poniendo lo mejor de nosotros para que el gobierno entienda que hay cosas que son positivas, como el fin de la selección. Nosotros estamos de acuerdo en terminar la selección hasta sexto básico, de séptimo para arriba, que exista selección por Pues mérito. eso es lo que existe ahora. Pero no se fiscaliza, así que en la práctica no existe. Pues no hay cambio en lo que usted dice. ¿No? La fiscalización hasta sexto básico, o sea, la selección hasta sexto básico está prohibida por ley y hacia arriba se permite. ¿No? Pero no se cumple y nosotros lo que queremos es que haya se adscriba al proyecto educativo. Pero eso significa que ustedes no están de acuerdo con lo que dice el gobierno, porque el gobierno no quiere que haya selección hacia arriba. Exactamente. ¿No están de acuerdo ustedes con nosotros eso? solamente estamos de acuerdo hasta sexto básico. En materia de copago, nosotros estamos de acuerdo con eliminar el copago siempre y cuando se mantenga la posibilidad de que los padres sigan aportando a través del centro de padres y además que se cumpla realmente que sea peso a peso en UCE, que es la unidad de medición, digamos, para los aportes del Estado a través de la educación y siempre y cuando se complete peso a peso el copago desde el Estado. Por lo tanto, tenemos alternativas distintas al gobierno porque creemos que la reforma educacional como está mal, ahora no es una buena reforma educacional. El fondo tiene que ver con el financiamiento del colegio particular subvencionado con fondos del Estado, que hay una gran, digamos, el fondo de la reforma es decir, eso se tiene que acabar. ¿Qué opina usted de aquello? A ver, esta reforma obviamente no partió bien, porque es una reforma que debía haber puesto el énfasis en la calidad y en los contenidos. Y en lo público. Obviamente, calidad, estamos hablando de educación pública, en lo público, y obviamente partir por la educación municipal, que es ahí donde hay que hacer una buena inyección a los municipios y ver realmente qué municipios pueden seguir a cargo de la educación. La mayoría de los municipios no pueden hacerse cargo, no solamente por falta de recursos, sino muchas veces por falta de buena gestión. En segundo lugar... O sea, ¿usted sería partidario que le sacaran la educación a los municipios yo creo y se que debe creara ser... una organización o un nuevo Ministerio de Educación o una organización regional? ¿Eso sería partidario? Yo soy partidaria que sea voluntaria, no que sea obligatoria para los municipios y que sea visto caso a caso. ¿Y si los municipios lo dejan, quién lo asume? Bueno, hay que crear una organización, pero compuesta no solamente por el Ministerio de Educación, porque eso es lo más estatista que hay. Ahí tendrían que estar los centros de padres. Ahí donde ya la quiero llevar. Usted que habla del movimiento liberal, Amplitud, etcétera. Mucha gente dice, pero si aquí se está haciendo una vuelta atrás de políticos trasnochados que quieren volver a los 17 y jovencitos que quieren hacer la revolución al tiro. Eso no lo digo yo, lo dice Camilo Escalona. Y en el sentido de que AFP estatal, una estructura pública para darle trabajo a los del partido. Crear una nueva estructura para administrar el Ministerio de Educación, una estructura pública para darle poder a los partidos. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso?
No, le estoy diciendo que es una estructura distinta. De hecho, lo tenemos en nuestro programa de gobierno de la Alianza, tener una estructura regional donde participen los centros de padres, donde participen los profesores, donde participen, por ejemplo, asociación de la CONACET, en este caso de los subvencionados, y también de los municipales a través de los alcaldes. Pero esa es una discusión mucho más profunda y más larga. En términos de la calidad de los contenidos tiene que ver con el número de alumnos por clase, las mallas curriculares, la renta de los profesores y las educadoras y educadores de párvulo, el tiempo de especialización que tienen los profesores. La semana pasada tuvimos en Quilpué un encuentro con un experto que vino de Avanza Chile, de la fundación del expresidente Piñera, organizado por nosotros, Amplitud, y por Avanza Chile. Participó Patricia Colarte, que fue Seremi de Educación todos estos años acá en la región, y la verdad es que sacamos bastante buenas conclusiones y cosas muy interesantes. Estos días también estamos haciendo lo mismo en Aconcagua, y por lo tanto lo importante aquí es transmitirle al gobierno que nosotros creemos que sí hay que hacer una reforma educacional. Nosotros no somos de los que pensamos que no. En esos encuentros que usted me dice que están desarrollándose en el sector de Cordillera, en Marga Marga, no sé si en Quillota o en Aconcagua, ¿qué es lo que dice su varita mágica? ¿Cómo encuentra qué es lo que se sensibiliza en relación a lo que la gente piensa de la reforma? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Lo que a mí más me ha llamado la atención es que tiene mucha coincidencia con lo que yo al menos pienso de que sí hay que hacer una reforma en educación. La gente en general no está en contra que se haga una reforma en educación. Claro, si uno le pregunta a la gente si quiere esta reforma de educación, la gente, al igual que lo pensamos muchos de nosotros, creemos que esta no es la reforma que hay que hacer. Pero la gente sí sabe que hay que hacer una, pero no esta reforma que está mal planteada y mal diseñada. ¿Sabe por qué se lo pregunto, senadora? Porque recientemente salió en un diario de circulación nacional una encuesta grande que se hizo. ¿Qué uso le daría usted a los 7.000, 8.000 millones de dólares que se van a conseguir por la reforma tributaria? Y la mayoría de la gente de la clase media hacia abajo, es decir, los 4 primeros quintiles, están porque la plata se destina en salud. Y es en el sector ABC1 donde se pide en el tema de la educación. ¿Cómo se entiende aquello? No, yo creo que en todos los sectores en general, pero se entiende por una razón muy lógica, y yo lo comparto. La educación es algo que las personas asociamos al trabajo, al esfuerzo personal y al mérito, y a la perseverancia, al estudio. A eso asociamos todos en general la educación. Pero la salud es tan fortuito, es algo que no está asociado ni al mérito, ni al trabajo personal, ni al esfuerzo personal. Uno puede tener salud o perderla en un minuto. Y por lo tanto, como eso no está asociado al mérito personal, la salud es algo que no depende de cada persona. Es algo que a uno le llega o no le llega a tener o no tener salud. Y en nuestro país, la falta de acceso a camas en los hospitales. Siempre yo que soy senadora, siempre hay personas que uno tiene que estarlas ayudando, y es una pena, pero es así, para conseguir cama en un hospital, para que los puedan atender un especialista, porque es así, la gente tiene problemas para acceder a especialistas, tiene problemas para operarse, tiene problemas en conseguir sus remedios, y todo eso sucede. Entonces, para la gente, obviamente, para todos la prioridad es la salud. Pero entonces, ¿cómo se entiende esa contradicción, digamos, que a toda vista? El gobierno dice que en la campaña escuchó a la gente, y que la gente quería reforma educacional, y la gente hoy día en la encuesta dice que quiere reforma en salud. Entonces, ¿cómo se entiende esa contradicción? Tendría que preguntarle a un senador de gobierno, pero yo más bien creo que el gobierno está bien equivocado en sus prioridades, Rodrigo. El gobierno, la presidenta está muy equivocada en sus prioridades, y eso se ha ido demostrando también en los resultados de las encuestas. Las encuestas han ido mostrando que las reformas, de la manera que las ha empujado el gobierno, no han sido las adecuadas, los énfasis que han puesto las reformas no son las adecuadas tampoco, y obviamente yo creo que las prioridades están muy cambiadas. En la última semana, la semana pasada, el expresidente Piñera salió a enfrentar al gobierno, y el ministro del Interior le respondió muy duramente que eso no era lo que se esperaba de un expresidente, y en general la mayoría de los comentaristas han dicho que el presidente o el expresidente Piñera
no estuvo afortunado en sus declaraciones. ¿Qué opina usted? No, yo lo defiendo absolutamente. El presidente hizo lo correcto. El presidente Piñera lo que hace es representar a millones de personas, chilenos y chilenas, que están muy críticos, muy preocupados y muy disconformes con el rumbo del gobierno, particularmente en materia económica y social. Y por lo tanto, a mí me parece muy bien que él haya expresado, además está en un ambiente académico, lo que él quería decir. De hecho, lo han hecho expresidentes y nunca nadie hizo tanto atado, pero ahora bastó con que él lo hiciera y además me parece que la respuesta del ministro Interior, del gobierno a través del ministro Interior, fue muy descalificadora, muy destemplada, que no corresponde al ministro Interior. ¿Qué opina usted cuando queda muy poco, pero cuando se acerca y cómo lo van a, aparte que quiero preguntarle cómo lo van a hacer ustedes, pero primero, cortito, ¿qué opina usted cuando las principales cartas que aparecen relacionadas con el gobierno son los que, entre comillas, no están en el gobierno? Marco Enrique y Andrés Velasco, digamos. ¿Qué opina usted de aquello? Es súper raro porque siento que ellos han usufructuado del poder de estar con el gobierno y al mismo tiempo se han dedicado a atacar al gobierno, a su gobierno, que es el gobierno de la nueva mayoría. Andrés Velasco, me pregunto. Particularmente. Porque el MEO no está en el gobierno, la fuerza pública no está. Fuerza pública está, pero el MEO no está. Claro, el PRO no está, claro. O si está es muy marginal y no se nota, claro. digamos. Y es una situación rara, yo creo que Velasco va a tener que empezar a transparentar dónde está. Porque de alguna manera no se puede estar bien en todos lados. Él actúa como alguien de oposición y tiene gente de su sector puesta en el gobierno. Es muy raro eso. Si llegara a darse la cosa que en la segunda vuelta de la próxima elección no llegara Piñera por el sector y llegara Andrés Velasco y otro X, ¿ustedes estarían por apoyar a Andrés Velasco? No, porque él es un candidato... Él es liberal, como ustedes. Sí, pero él se muestra como un candidato de la centroizquierda. Él en todas partes dice que es un candidato de la centroizquierda. Nosotros somos liberales y creemos que hay que hacer un centro amplio, pero en eso no nos equivocamos. Y nosotros esperamos también que de aquí a 3 años y medio nosotros también podamos tener nuestro propio liderazgo. La apuesta que ustedes han hecho, nos quedan 2 minutos, senadora, es una apuesta bastante difícil. Es como jugar... en un casino a la ruleta, que salgan varios números seguidos para que ustedes continúen. Pocos han logrado, pero ustedes han tenido mucha fuerza para hacerlo. ¿Qué pasa si en la próxima elección esto no funciona? O al revés, ¿cómo van a hacer ustedes para que funcione este grupo de gente a la cual le tengo mucho respeto, a usted, a Joaquín, etcétera, para que logren que la máquina de la derecha propiamente tal no los transforme en polvo? A ver, Rodrigo, nosotros fuimos coherentes y consecuentes. Lo cómodo era quedarnos donde estábamos y desde ahí ser los díscolos, ¿cierto? Que muchos lo hacen. Pero nosotros nos jugamos por algo que es de alto riesgo y difícil. Pero sabemos y sentimos mucho apoyo de la gente. Y la gente nos respeta por lo que hemos hecho también. Usted sabe que ya se dice que usted va a tener que competir con la Andrea Molina, ya, probablemente con la Virginia Reginato, con Francisco Chaguán y probablemente con otro más de la derecha de Santiago. ¿Usted es capaz de sobrevivir a eso? Aparte, por el otro lado, dice que va a estar Chile, Marco Antonio Núñez, en fin, hasta el MEO, capaz que es difícil la tarea, ¿no? Sí, pero yo tengo mucha confianza en la gente y yo creo que mi gran rival voy a ser yo misma, de mantener mi primera mayoría. Así que sí, de todas maneras. Ok, le agradezco mucho que haya venido, senadora. Gracias, Rodrigo, a usted por esta oportunidad. La felicito por esa perseverancia, ese punch. Cualquiera que no la conozca pensaría que usted está en esto porque lo necesita. Usted podría irse con su marido a vivir a las Islas Vírgenes, digamos, pero la felicito por ese empuje público que tiene. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y ella es, ¿cómo es? Ella es Lili Pérez, ella llegó hace poco tiempo en realidad a la política, en los últimos años fue concejala, fue parlamentaria y hoy día quiere volver a ser electa en unos años más como senadora y está en eso, pero ahora por esto que se llama amplitud. Que estén ustedes muy bien.